Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. El nombre Elías significa Yahvé es mi Dios. El nombre del profeta revela la misión que deberá cumplir. Los reyes de Israel habían olvidado a Yahvé, el Dios del Éxodo, para rendir culto a Baal. Elías anuncia que solo Dios puede dar la vida y la libertad y advierte que la idolatría solamente sirve para llevar al pueblo nuevamente a la esclavitud. Iniciemos nuestra Santa Eucaristía cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y pedimos humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Padre misericordioso, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien procedes todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes.
El rey Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo; si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: Como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, que ellos se elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo. Lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: Está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: Elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Respóndenos, Baal. Pero no se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera. Mientras tanto, danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: Griten bien fuerte, porque es un Dios, pero estará ocupado o ausente, o se habrá ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta. Ellos gritaron a voz en cuello y según su costumbre se hacían incisiones con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía, se entregaron al delirio profético hasta la hora en que se ofrece la oblación. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él, y él restauró el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra, diciéndole: Te llamarás Israel. Y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una zanja, como un surco para 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Después dijo: Llenen de agua 4 cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Él añadió: Otra vez. Lo hicieron por segunda vez, y él insistió: Una vez más. Lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa quién tú eres, Dios en Israel, que yo soy tu servidor y por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme,
para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Entonces cayó el fuego del Señor, abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos hoy ya en este tiempo ordinario, decíamos el tiempo de la esperanza. Y aquí sobre todo el evangelista, dentro de esta gran composición que nosotros llamamos la composición de las bienaventuranzas, que comienza en el capítulo 5 justamente de San Mateo, encontramos que el Señor nos está hablando sobre la ley. Y el Señor nos dice: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. No vine entonces yo a decir: el que cree en Jesús, el que cree en Dios, entonces ahora se siente libre y puede hacer lo que quiere. No. Justamente el cristianismo asume la Torá, asume la ley, asume la palabra de Dios. De por sí, nosotros nos regulamos, ahí está la regla como tal, en la medida en que nosotros amamos los principios y los valores de Dios. Si nosotros queremos vivir el amor, ciertamente que vamos a entrar dentro de las reglas, de las normativas que nos ayudan a amar y demuestran el amor. No es entonces hacer lo que uno quiere. Y por eso es que el Señor dice: no vine yo a abolir la ley o a los profetas. Y más aún, esto es muy importante porque siempre los profetas, la ley como tal, los mandamientos de Dios, están incluso por encima de la misma autoridad, las leyes. Qué lindo que es escuchar esto, queridos hermanos, porque nosotros aquí, por ser jueces o por ser no sé quién o por estar por encima de, hacemos, creamos, cambiamos
interpretamos las leyes como queremos, pero como queremos, aún en lo absurdo. Ni ya porque eso es así como suena. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que vale aquí? ¿Qué es lo que vale aquí? Después no decimos cristianos, yo no soy cristiano, no, ya ni formado en colegio de renombre, que esto, que aquello. Pero después somos corruptos con las leyes, corruptos con las normas, corruptos justamente con lo que el Señor nos está diciendo que Él viene a abolir esas cosas. ¿Por qué? Porque todas estas reglas y estas normas, queridos hermanos, son manifestaciones del verdadero amor hacia los demás. Por eso es que el Señor dice, yo no vine a abolir ninguna, y se van a cumplir. Sigue luego, insiste. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. Es decir, esto es válido por siempre. El hecho de vivir en una institución, el hecho de que nosotros vivimos en comunidad, el hecho de que nosotros vivimos en interrelación entre nosotros, necesita ser siempre salvaguardada la ley. Debe ser salvaguardada la ley, las normas de convivencia. Y entonces nosotros somos los que respetamos y nos respetamos entre nosotros. Pero no podemos nosotros hacer lo que queremos y como queremos. No podemos pasar por encima de los demás como si fuese nada. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. El que no cumpla, ¿se dan cuenta, queridos hermanos? Y esta es palabra de Dios. El que no cumpla. Y después, peor todavía, el que enseña a los otros también a hacer lo mismo. Ese entonces será considerado Shimbo, ya es de verdad, dentro de lo que es el principio y el valor que el Señor nos ha enseñado. La vida cristiana es una vida de compromiso hacia los demás. La vida cristiana es una vida de compromiso hacia la comunidad, por eso hacia los demás. O sea, y decimos, bueno, esta es la norma, esta es la ley. No por ser, decíamos desde el inicio, leguleyo, simplemente por cumplir la ley por la ley, sino que justamente porque nos amamos y nos respetamos. Si yo le amo a alguien, ciertamente que me voy a dar cuenta, esta es la ley del amor, esta es la ley que debemos cumplir. No es una ley acomodada y hecha a mi gusto, a pesar de que yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo sea injusto. No, queridos hermanos. Ante los hombres puede ser que hagamos tantas cosas, pero ante Dios, no. A Dios no le vamos a joder. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia también nosotros, para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Como principio y como valores que Él mismo deja a través de su palabra. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones. A cada petición respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que anuncien y den cumplimiento los preceptos de Dios entre los hombres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las personas que sufren injusticias, para que se refugien en Dios y respondan siempre con rectitud de vida, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los jueces y fiscales, para que actúen con imparcialidad y con transparencia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que enseñemos la verdad y el amor como valores principales del reino, oremos al Señor.
Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recibe, Dios Padre, todos estos dones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo.
el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires y todos los santos, San Juan Bosco, merezcamos por su intercesión obtener siempre tu ayuda. Y te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, que esperas en mí. Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico y te pedimos que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, hemos celebrado esta Eucaristía. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que siempre nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I
así como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Protegerá mi alma, me guardará del mal, del enemigo me librará. Levanto hoy bandera, proclamo la victoria. En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Protegerá mi alma, me guardará del mal, el enemigo me librará. Levanto hoy bandera, proclamo la victoria. En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Él es mi roca, mi auxilio, mi protector, mi fortaleza es el Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo que me amó. Todo lo puedo en Cristo, Él es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. En Él, en Él, en Él, en Él. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad.
Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, junto a ángeles y santos. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, junto a ángeles y santos. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, 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 junto a ángeles y santos. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Yo no soy nada si me faltas.
faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Aunque pudiera yo hablar todas las lenguas, aunque pudiera conocer todas las ciencias, yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Aunque tuviera toda la fe para mover montañas, aunque diera todos mis bienes, también mi cuerpo a las llamas, yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Si se declara la guerra contra mí, me siento tranquilo, porque Él me protegerá en el día de desdicha. Él me esconderá en lo escondido de su morada, porque Él me protegerá en el día de desdicha. Él me esconderá en lo escondido de su morada. Él me esconderá. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro, porque Él me protegerá en el día de desdicha. Él me esconderá
escondido de su morada. Me alzará sobre la roca en el día de desdicha. Me alzará sobre la roca, Él me esconderá. Porque Él me protegerá en el día de desdicha. Él me esconderá en lo escondido de su morada. Lo escondido de su morada, Él me esconderá. Él me esconderá. Él me esconderá. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.